Hola, ¿cómo estamos? Ya presentando nuestro querido programa La Hora Ciudadana, donde estamos pendientes siempre de poder estar en contacto con ustedes, poniendo en entredicho la opinión de algunas personalidades con quien contamos afortunadamente. Y bueno, nos vamos a presentar, en principio. Yo soy Porfirio Flores, ingeniero en electrónica, tengo 60 años y soy ciudadano activo. Yo soy Teresa Berganza, soy educadora especial y psicóloga y también ciudadana activa. Mi nombre es Dunia, tengo 46 años y soy educadora de preescolares. Yo soy Emilio Casabrada y soy economista y doy clases. Y bueno, ahora quisiera yo presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es Arturo Sánchez Gutiérrez. Voy a dar una breve semblanza. Él actualmente es profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Él es licenciado en Sociología por la UAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford. Estuvo en el IFE del 96 al 2003, primero como titular de la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, después como consejero electoral y posteriormente en el INE también fue consejero electoral del 2014 al 2017. Y bueno, después de ello ha estado principalmente en la academia y ha escrito libros y artículos. Muchas gracias, Arturo, por estar aquí con nosotros. Y voy a empezar con las primeras de nuestras preguntas. Hay evidencia contundente de que el padrón nominal en el estado de Chiapas fue mucho mayor al pronosticado por el censo poblacional y las estadísticas de población de la CONAPO, ¿no? Las predicciones. Esto solo es posible si se entregaron credenciales electorales a extranjeros. ¿Podrías explicarnos cómo fue que se dio este fenómeno? A ver, buenas tardes a todos y qué gusto, gracias por invitarme. Yo creo que es importante en el caso del análisis del padrón electoral tener muy claro que se trata de una institución muy compleja. El padrón electoral se compone de una gran cantidad de elementos que permiten verificar muchos elementos a la hora de registrar a las personas que están presentes ahí. De hecho, antes era mucho más fácil registrar a un ciudadano en el padrón electoral y poco a poco se han ido haciendo más rígidas las condiciones para poder emitir una credencial para votar con fotografía. Ahora, un primer elemento para responder en el caso de Chiapas, no hay ninguna relación entre los censos de población y cuánta gente hay para poder entender cuánta gente podría estar en el padrón electoral. En el padrón electoral deben estar todas las personas que tienen más de 18 años y son personas que pueden llegar de varios estados. Hay una rotación de la ciudadanía más arriba del 10% cada año, gente que se cambia de domicilio y que tendría que tener un cambio en su credencial para votar con fotografía. Entonces, la población de Chiapas, particularmente en algunos estados fronterizos y en algunos estados, sobre todo en el norte también, es muy variable. Imagínense ustedes calcular la población posible que podría tener la ciudad de Tijuana. Pues es imposible, la población flotante ahí es muy grande. Ahora, en el caso de Chiapas, el padrón electoral evolucionó hasta donde yo entiendo, conforme
fue haciéndose los registros y no me queda claro con qué bases o con qué evidencias podríamos decir que se registraron extranjeros. Si se registraron extranjeros, quiere decir que están registrados. Y sería muy fácil revisar el padrón de Chiapas, para eso está el Servicio Profesional Electoral, y se encontrarían fácilmente a esas personas y tendrían que estar ahí todavía. Nadie los ha dado de baja, nadie ha cambiado el padrón. ¿Y qué es lo que hace el INE en este tipo de estados? Básicamente se piden algunos requisitos importantes. Antes era muy fácil porque, por ejemplo, valía que una persona se hiciera acompañar de otras 2 personas y dijera, pues este es Arturo Sánchez, yo lo conozco, y vive en tal lugar, y nada más. Eso ya no es el caso, y menos en una situación como el estado de Chiapas. Entonces, si hubo un incremento en el padrón en el estado de Chiapas, yo creo que también es porque hubo una movilidad entre los diferentes sectores del estado de una manera importante, pero que hubiera habido una política para registrar extranjeros y de esa manera incrementar el padrón, yo no lo creo. Yo no creo que el INE se haya prestado en ningún momento a ese tipo de manipulaciones. Ahora, en Chiapas hay, como en todo el país, miembros del Servicio Profesional Electoral que, si cayeran en esta circunstancia, cayeran en este tipo de fraude, porque sería un fraude de registrar a personas que no merecen ser dignos de portar una credencial para votar con fotografía, les cuesta el trabajo, y les cuesta el trabajo inmediatamente. Y yo dudo que miembros del Servicio Profesional Electoral, entrenados por más de 30 años, arriesguen su trabajo de un día para otro haciendo ese tipo de cuestiones. Hay que buscar explicaciones si es que creció el padrón, pero no como una estrategia de registrar extranjeros para engrosar el padrón electoral, porque eso significaría además un contubernio no a nivel de Chiapas, sino a nivel del Registro Federal de Electores en todo el país, y yo dudo que eso pudiera ser una realidad en el caso del padrón de Chiapas del año pasado. Bueno, esto te lo traigo a colación porque no puedo decir las fuentes, pero sí tenemos personas que sí conocen cómo funciona el INE y que nos comentaban que efectivamente no puedes llegar ya con 2 personas que te conocen, pero sí puedes, y aparentemente sí se dio, que les dieran actas de nacimiento apócrifas, y eso junto con otras 2 personas que dijeran, no, sí, yo lo conozco y no sé qué, era suficiente. Eso fue lo que nos contó esta persona. Y sí, digamos, yo estoy totalmente de acuerdo que la población fluctúa, pero las magnitudes no dan. De acuerdo con lo que nosotros hemos estado investigando. Pero claro, o sea, tienes razón, habría que hacer un análisis más serio, habría que hacer una revisión más seria, y como dices tú, si efectivamente hubo ese registro de extranjeros, pues se podría y se debería hacer, el INE debería hacer esa revisión, porque fue una anomalía muy, muy importante. Hubo incluso una controversia ahí en redes sociales. Ciro Murayama se metió ahí para supuestamente corregir a los que estaban argumentando esto, y resulta que después una de las cuentas, que es de una revista que se llama Carpeta Púrpura, le explicó a Ciro Murayama en qué estaba él cometiendo algunos errores. Entonces, sí es algo que es un poquito más complejo, y bueno, no sé si quieres agregar más o voy a la siguiente pregunta. A ver, yo no estuve en el INE cuando se elaboró el padrón del año pasado, ni fui testigo de esa evolución. Lo que sí sé es cómo funciona el Instituto Nacional Electoral y cómo desde dentro, porque eso sí lo construimos desde el siglo pasado, desde finales del siglo pasado, este tipo de asuntos. A mí lo que me preocupa es
las que siempre nos encontramos. Es como cuando se habla del fraude en contra de Xochitl el año pasado. Siempre nos encontramos gentes que no nos pueden dar sus nombres y no nos pueden enseñar los datos. Y ante eso, pues nada más porque me dijeron y yo supe y alguien me comentó y todo ese tipo de cuestiones, pues no hay una forma de construir algún tipo de elemento al respecto. Pero yo estoy seguro que Ciro Murayama estaría dispuesto a platicar con ustedes para aclarar los datos que él está. Entiendo que él ahorita está teniendo una serie de actividades académicas fuera del país, pero viene frecuentemente a México y seguramente podría aclarar este tipo de situaciones, porque son las personas que estuvieron ahí. Es más, yo buscaría hablar con quien fue el responsable del Registro Federal de Electores en Chiapas durante los últimos 2-3 años, los vocales ejecutivos, los miembros del Servicio Profesional Electoral. Yo creo que se formó una mística muy sólida, muy fuerte en el Servicio Profesional Electoral para que se prestaran a hacer una cosa de este tipo. Y si no podemos tener un dato porque la gente no quiere, como carpeta púrpura y demás, y no nos pueden decir en dónde están los datos o no nos pueden enseñar evidencias, pues no hay una respuesta fácil de qué hacer al respecto. Sí, bueno, mira, como preámbulo a las siguientes 2 preguntas, porque pues sí están partiendo del supuesto de que hay delitos electorales. Voy a mencionar nada más algunas cosas para que no haya... Y mi nombre es Emilio Casabrava. Aquí estoy. No soy anónimo, no es nada. En el caso de Carpeta Púrpura, el nombre de la persona que edita Carpeta Púrpura es Yuri Servolov. Ustedes pueden seguirlo en las redes, en Twitter. Y en el caso del Conteo Ciudadano, que asumo que hay varias personas familiares con eso, pues una de las cuentas de Twitter que destacadas pues es la de Camino Florido. Eso lo vamos a poner en los datos. Y ahí está documentado, ahí sí está con más detalle. Pero bueno, tomando en cuenta, voy entonces a mencionar algunas cosas que sí son escandalosas. Y empecemos por el hecho de que las campañas pues empezaron literalmente años antes de la elección, cosa que evidentemente es ilegal. Y pues no hubo sanciones, hubo una impunidad grotesca. Eso no fue suficiente, sino que además el presidente violó la Constitución más de 5 decenas de veces al seguir haciendo sus mañaneras, un instrumento de propaganda que está prohibido explícitamente en el artículo 41 de la Constitución. Se le hicieron las amonestaciones y se las pasó por el arco del triunfo, y el INE y el Tribunal Electoral jamás suspendieron la transmisión de estas mañaneras, pues básicamente de una forma pues, complicitaria, ¿no? Como siendo cómplices de estas violaciones. Otro dato que pueda dar, bueno, pues después al uso de los programas sociales, ¿no? Claro, además de que los programas sociales, no sé si se acuerdan los anuncios que decían, ¿no? ¿A quién le crees que sí te va a cumplir? De que los programas sociales, los otros no te van a cumplir, y todo este tema que también está en la Constitución, que no se puede usar los programas sociales para efectos de proselitismo. En fin, esas son algunas de las cosillas que sí vale la pena saber. Vale la pena saber también que, por ejemplo, Luisa María Alcalde pues cometió un delito electoral al día siguiente de las elecciones, cuando empezó ahí a asignar los curules. Ella no está facultada, eso es una facultad exclusiva del INE, el dar resultados. En fin, habiendo dado todos esos como preámbulo, algunas de las irregularidades, anomalías, bueno, en este caso irregularidades, delitos, ¿por qué es que ninguno de los exconsejeros del INE no levantaron la voz, ni antes ni después de los comicios, ante la evidente
pues irregularidades, la existencia de delitos, en fin, todas estas cosas que debieron de haber sido causal para anular la elección. A ver, varias cosas, que es muy interesante. Cuando uno es funcionario público, uno entiende muy bien el peso de las palabras. Y hablar de un delito electoral es impugnar una violación específica a una ley que se violó. Y precisamente para que eso no ocurra, hay un catálogo de delitos electorales establecidos en la ley. Ahí no está que la Secretaría de Gobernación haya anunciado lo que anunció. No, ahí no se establece eso, que no se permite que ningún funcionario que no es del INE tenga esas facultades o pueda hacer ese tipo de información. No está prohibido que dé esa información. No tiene atribuciones para emitir resultados electorales. Eso es cierto. Y las atribuciones de emitir los resultados electorales son del INE. Lo que hizo la Secretaría de Gobernación fue una imprudencia impresionante, una falta de tacto, una invasión de competencias y todo eso. Pero no encuentro que haya habido un delito tipificado en la ley por lo que ella ha dicho. Ahora, en ese sentido, tomando eso como base, creo que todo lo demás que se mencionó es todavía más grave. Lo que ocurrió durante todo el proceso electoral y desde antes del proceso electoral fue preparar una elección de Estado, fue preparar una serie de estrategias conducidas por diferentes actores, representantes del Estado mexicano, empezando por el presidente de la República, que violentaron en varios casos la ley, violentaron varios elementos, sobre todo el artículo 134 constitucional, para preparar y posicionar a lo que entonces se llamaban sus corcholatas, en el entendido de que Claudia Sheinbaum, pues todos sabíamos que era la preferida del presidente. Entonces, en efecto, se fue preparando no nada más la estrategia de posicionar a ciertas personas como candidatos a la presidencia de la República, se hizo un uso de los programas sociales para, dice, y eso es lo que está prohibido en la ley, condicionar el voto para que se apoyara, con la amenaza de que si no votas de esta manera o si no votas siquiera, se te van a retirar los programas sociales. Se hizo un uso abusivo de los medios de comunicación, incluso se presionó a los medios de comunicación para facilitar la difusión de la mañanera y demás. Y en todo este proceso ocurrieron dos cosas que es importante recordar. El periodo para nombrar candidato a la presidencia de la República está para cada partido está establecido en la ley. Y todos los partidos, el PAN, el PRI, el PRD, Morena, el Verde, el PT, salvo Movimiento Ciudadano, diseñaron un mecanismo para seleccionar a la persona que conduciría, entre comillas, el proceso y que después podría convertirse en candidata. Ese truco, porque es un mal truco, que fue tolerado por el INE y que fue impugnado, y que el tribunal fue generoso en decir no hay ningún problema con que se haga de esta manera. Ese asunto adelantó las campañas electorales. De hecho, a la oposición, PRI, PAN y PRD, no les quedó más remedio que hacer lo mismo. Hicieron un proceso en el cual hicieron un procedimiento para seleccionar a Xóchitl como candidata. Bueno, y además en ese procedimiento participamos varios exconsejeros electorales. Participamos el consejero Marco Baños, participó el consejero Rodrigo Morales, participé yo, participó
la consejera Alejandra Latapí, la consejera González Luna, en preparar un procedimiento que hiciera contrapeso a lo que ya el INE y el Tribunal Electoral habían declarado como válido, que era el proceso que había generado Morena y sus aliados. Entonces, no fue tan sencillo. Todos los partidos políticos, si hay algo que a mí me duele, es que todos los partidos políticos, el tribunal y el INE en su conjunto toleraron una situación anómala ante la forma de presión que estaba ejerciendo el Estado mexicano para controlar la elección. Ahora, pues yo tengo una colección de programas en donde salimos varios ex consejeros electorales a justamente denunciar estos asuntos. No nada más ex consejeros electorales. Estuvo la expresidenta del Tribunal Electoral, con varios invitados de la familia electoral de antes, los que hicimos claramente nuestros puntos de vista criticando todo este procedimiento. Eso de que no estuvimos, pues lo que lamento es que no nos vimos, pero en ese entonces pues nuestros teléfonos estaban llenos de mensajes y de entrevistas, justamente porque estábamos denunciando día tras día lo que estaba ocurriendo, mañanera tras mañanera. Así nos presentamos. Quienes no estuvieron ahí haciendo la crítica son los que eran consejeros electorales. ¿Sí? Y aún así, Ciro y Lorenzo y el mismo secretario ejecutivo entonces, Edmundo Jacobo, hicieron declaraciones muy fuertes en contra de lo que estaba haciendo el presidente de la República. Sí, pero ese es lo que considero yo que es en donde estuvo, digamos, la parte más negra del proceso electoral. Distinto a decir que el INE haya sido en la organización de la elección, es decir, en poner las casillas, en emitir credenciales para votar con fotografía, en contar los votos, en trasladar las actas, en el funcionamiento del PREP, que el INE ahí haya hecho alguna trampa. Eso para mí es imposible. Por eso no le creo a Yuri. ¿Sí? Porque él nunca, en varias reuniones, ha podido enseñar, mira, aquí están las actas. Se las hemos pedido muchas veces. Aquí están, mira, la original era esta y mira cómo la cambiaron. Mientras no puedan hacer eso, a mí no me van a convencer que el INE cambió los votos. No, el problema no estuvo ahí. El problema estuvo en la estrategia que hizo el Estado mexicano, comandado por el presidente López Obrador, para desde antes preparar una elección de Estado. El problema no está en los votos, el problema fue en toda la forma como se fue generando una organización anómala de la elección por parte del Estado. Fíjate, Arturo, que ahorita que comentas esto de Yuri, desde luego ha sido una evolución todo esto del conteo ciudadano. Desde luego al principio se contaban con menos actas, con menos datos, con menos tecnología, ¿no? Ahora hablamos de estos metadatos que vienen por debajo de las actas y muchas cosas mucho más sofisticadas. Y quizás sería bueno también proponer más adelante, quizás ver si pudiéramos coincidir con ellos para que pudieran mostrarte, no, es impresionante, te vas a ir de espaldas, pero quizás cuando hablaste con ellos, no sé hace cuánto fue que hablaste con Yuri. Bueno, cuando empezó el debate de la carpeta púrpura después de la elección. No, entonces, nos gustaría actualizar. Pero aún así, lo que se supone que pudo, lo que se supone atrás de esa argumentación es que fuimos a votar nosotros, ¿sí? Alguien de nosotros llenó el acta y esa acta se cambió por otra. Eso no ocurrió. Si me demuestran que eso ocurrió, escribo un libro de lo malo que está funcionando el INE desde sus orígenes. Pero de eso, o que estaban los votos y se contaron y se pusieron otros datos y se cambiaron las actas, a ver, es muy paradójico. Yo estuve en la elección del 2006 y Felipe Calderón ganó la elección por 250,000 votos. 250,000 votos.
¿Cuántas casillas son? 250,000 votos, ¿sí? Y en ese entonces se defendió y se abrieron los paquetes que permitía la ley. El tribunal abrió más paquetes hasta llegar al más del 10% de los paquetes abiertos, y lo que se encontró es que los resultados eran exactamente los mismos. La acusación de fraude se caía precisamente porque las actas, después de contados con los votos, llegaban exactamente a los mismos resultados. Y estábamos hablando de 250,000 votos. ¿Me quieren decir que ahorita hubo 30 millones de votos que se cambiaron y nadie se dio cuenta? A ver. Tendríamos que tener... El INE que dejaste no es el INE de ahora. Eso es una, ¿no? O sea, estamos hablando del INE de Guadalupe Tadei y el Tribunal Electoral de Mónica Soto, cuyos nexos con Morena están más que probados, ¿no? Estoy de acuerdo. Nada más que el INE de Guadalupe Tadei llegó a principios en abril del 24. Y se encontró con una organización electoral ya muy avanzada. Pero bueno, insisto, yo también veo muy complicado que Guadalupe Tadei haya podido, o sea, a ver, ¿cuántas personas están involucradas en la elección? ¿Cuántos funcionarios de casilla? ¿Cuántos miembros del Servicio Profesional Electoral? ¿Cuántos representantes de partido? A ver, ahí es en donde yo veo que organizar, de que llegó Tadei en, ¿qué fue? En abril. Abril de 2023. Un año y en un año transformar a la institución de esa manera. Cambió el 40% del personal por gente de confianza. No del Servicio Profesional Electoral. Estoy de acuerdo contigo en ese punto. Contigo en ese punto. Y de hecho, una chica del servicio profesional enfatizó y recalcó la caída del sistema, y que efectivamente, de una vez que se restableció el sistema, había votos que eran falsos. Ella, ¿cuál te lo consigo? A ver, ¿cuál caída del sistema? ¿Tú no te tocó? Yo estaba siguiendo la votación. Pero minuto a minuto, mi tiempo real, perfectamente, sí. Yo la seguí y se fue 5 minutos, estaba así el engrane. Ahorita en un ratito regresamos. ¿Y eso cómo se corresponde con documentos que muestren cambio de votos? A ver, insisto, si hay alguien a quien en quien no confío en términos de el INE actual, es la conformación actual del Consejo en varias de sus partes, la conformación de la Junta General Ejecutiva y la conformación y los errores que se cometieron desde el arranque de Tadei para, ¿cómo se llama?, para organizar la elección. No se trata de confiar o no, pero en quien sí confío es en el Servicio Profesional Electoral. ¿Por qué no confío en muchas gentes? La pregunta es muy directa. Porque por primera vez en la historia del IFE, desde el 91 que estábamos ya ahí metidos, sí, por primera vez fuimos a una elección con encargados de despachos en las secretarías ejecutivas. No por personas votadas por el Consejo General. Por primera vez fuimos por un encargado de despacho en la Secretaría Ejecutiva, no nada más en las direcciones, sino en la Secretaría Ejecutiva. Se modificaron una serie de roles que se desempeñaban dentro del instituto de una manera muy precisa. Ser director ejecutivo, yo fui director ejecutivo, implica una serie de actividades, cada uno en su especialidad, pero que tiene que ver con varias personas. Primero, desde luego con el presidente del instituto o la presidenta ahora del instituto. Segundo, con quien es el líder de la Junta General Ejecutiva, que es el secretario ejecutivo. Tercero, con el presidente de la comisión a la que uno pertenece y que es miembro del Consejo General. Entonces, si yo soy director de prerrogativas, como me tocó ser, había una comisión de prerrogativas encabezada por una consejera, Jacqueline Pechar,
Y uno tiene que tener vista con ellos. Y luego, con todos los demás consejeros que cada uno pide y una serie de situaciones. ¿Qué hizo Taddei? ¿En dónde rompió ese vínculo Taddei? Al no nombrar miembros de la Junta General Ejecutiva con el consenso de los consejeros, todos dependían directamente de ella. Y eso implica que se rompen los lazos de vinculación entre los consejeros y los directores. Y eso generó una serie de contradicciones muy fuertes al interior de la dinámica interna del instituto. Por eso no me genera la misma confianza el INE actual, del INE en el cual trabajamos con Lorenzo y con Ciro hasta que terminó el periodo. De eso no lo discuto. Eso no lo discuto, sí, pero a ver, dar una instrucción desde el Consejo General o desde la presidencia del Consejo General que baje a toda la institución para cambiar actas y mover documentos y cambiar votos, eso no pasa. Eso, perdónenme, pero ahí sí, a mí me lo tienen que demostrar, no con dichos, sino con hechos, no. ¿Sí? Eso para mí no me convence para nada que haya ocurrido en la elección de 2006. ¿Dónde estuvieron los errores? Fíjate, Arturo, que se hizo todo un equipo y para sorpresa de muchos ciudadanos ingresaron una serie de voluntarios también profesionales, no nada más así advenedizos, que cooperaron para que todo esto saliera a luz. Entonces sí, desde luego que será, no se trata de una cosa de luchas de poder o de ego, no, para nada, sino sería, pues yo creo que muy útil que conociéramos, ¿no? Que pudiéramos tener también la oportunidad de poder constatar la serie de infracciones. Te digo, no damos crédito de lo que ha ido saliendo. Lo más común que te habrás oído son las actas planchadas. En este caso, quienes tendrían que dar la explicación ante estas acusaciones son los consejeros que estuvieron ahí. Sí, okay. O sea, yo llamaría a Jaime Rivera, que dirigía la Comisión de Organización, o a Carla Humphrey, que se encargaba de la Comisión del Registro Federal de Electores, si no me equivoco, o a los y las consejeras que forman el Consejo General, muchos de ellos ahorita todavía, Claudia Zavala, porque una estrategia así a nivel nacional para cambiar 30 millones de votos implica mover a todo el instituto. Sí. Y eso, me perdonan, pero no veo cómo se pueda demostrar. En fin. Quisiera, ya yo creo que le vamos a dejar a Porfirio la palabra y la invitación ahora sí que a Ciro y a las otras personas para que pues vengan aquí y platiquemos con ellos. Y bueno, más tarde vamos después podemos tocar, ya que terminemos, podemos platicar más. Ahorita vamos a dejar que avance la entrevista. Entonces, Porfirio, no sé si quieras seguir con tus preguntas. Nada más como dato, el trabajo que hizo Yuri está basado en la información del INE, bajada del INE. No es exterior, es del INE. El trabajo de conteo ciudadano está basado en las cartulinas que se pegan afuera, que los ciudadanos les llaman mantas, pero eran mantas antes, ahora son cartulinas, sábanas o mantas. Son las fotografías de las actas, copias de las actas que están fuera de las casillas. Y los resultados, pues, no coinciden, ¿no? A ver, nada más una precisión, por eso me preocupa mucho las precisiones. Las sábanas que se ponen fuera de las casillas no son copias de las actas. No, pero tienen los resultados de las actas. Deben tener los mismos resultados que están en las actas. Sí. Eso sí. Así es. Pero no son copias de las actas. Y no tienen valor jurídico.
Sí, es una copia que los ciudadanos, miembros de la casilla, tuvieron que llenar y ponerla afuera. Y firmarla a los funcionarios. Firmada y todo eso. El valor jurídico está en el acta. Cuyos números deben coincidir con las actas. Debieran coincidir con las actas, pero si no coincidieran, en cualquier caso, en algún caso por aquí y otro por allá, no me preocuparían. Las actas son el documento fundamental, firmadas además por los representantes de los partidos. Así es. Y si tuviera valor jurídico, esto nos ayudaría para haber podido avanzar más en alguna impugnación. Si tuviera valor jurídico, esa contradicción estaría tipificada como una irregularidad que tendría que haber sido resuelta por el tribunal. Sí, el tribunal tendría que haberse confrontado. A ver, las actas dicen una cosa y las sábanas dicen otra cosa. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no puede tener valor jurídico? Porque cualquiera puede pasar y arrancarla o puede sustituirla. Sí, quedaron afuera. Y esa es la misión, que se queden afuera para informarle a quienes votan, a los ciudadanos ahí. Pero recordemos otra cosa, las actas como tales, desde que yo estaba, en el momento en que llegaban al INE, se digitalizaban y se subían a internet. Así de simple. Entonces, si yo quiero enterarme quién votó en mi casilla, me meto a internet y veo el acta de mi casilla. Pues todo eso se ha revisado. Perdón, cambiando como un poco el tema, y perdón, estamos tocando esto. Ajá. Una pregunta. Hace unos días el INE decidió que en la elección del Poder Judicial la contabilidad ya no se iba a hacer en las casillas, sino en las secciones distritales. ¿Ves algún problema en ello? ¿Y esto es solamente para esta elección del Poder Judicial o ya tentativamente va a ser para las otras? A ver, insisto, yo no estoy ahí, yo no tomé esas decisiones. Sí, claro. ¿Ok? Sí. A ver, me parece que para la elección del Poder Judicial se han cometido una gran cantidad de violaciones a tres cosas. Uno, la propia ley. Dos, a la calidad, al cuidado de la elección. Y tres, a la calidad de los procedimientos. ¿Por qué? En primer lugar, el INE decidió que porque no tenía presupuesto, cosa que es cierto, y que no había recursos suficientes, no se iban a poner todas las 173,000 casillas que tendrían que ponerse para la elección del Poder Judicial. Y decidieron encontrar un mecanismo que les permitiera, con los recursos que tienen, poner el máximo número de casillas. Eso quiso decir que en lugar de poner casillas en cada una de las secciones más el número de casillas contiguas que se requieren, porque en una sección hay más de 750 electores, y que suman 173,000 aproximadamente, se pusieran casillas nada más, una por sección. Bueno, eso es violatorio de varias cosas. Primero, de la ley. Segundo, en términos de los procedimientos, alejan al elector de la casilla. ¿Sí? Y en tercer lugar, pues hace mucho más complicado que en una sola casilla se pudieran caber todos los votos de la ciudadanía participando. Sí, entonces, ese es un primer error desde mi punto de vista, que tendría que haberse hecho. Ahora, me dicen, es que se hizo igual para la consulta de que si los presidentes tendrían que ser expresidentes tendrían que ser encarcelados, o la consulta para la revocación de mandato. Sí, se hizo lo mismo, nada más que en esos dos casos no se estaba eligiendo a un poder de la Unión, y aquí se está eligiendo a un poder de la Unión, y al elegir un poder de la Unión, ahí sí es fundamental que la casilla esté cercana al ciudadano. Entonces, para mí, ese fue el arranque de una larga cadena de errores. El segundo, hasta donde, no sé si en el orden correcto, pero el otro error importante es, bueno, cuando se acabó de definir más o menos
cómo iba a ser la elección, cosa que se tardó muchísimo tiempo. El INE primero ya había mandado el presupuesto para las elecciones de este año. Y segundo, se enfrenta a una situación. No hay forma de que en los tiempos electorales diera tiempo para que toda la ciudadanía pudiera votar. Y al mismo tiempo, el sistema de cómputo de las boletas es tan complicado, es muchísimo más complejo que simple y sencillamente votar por un partido y contar los votos por partido. Aquí se tratan de personas, y cuando tenemos más de 50 nombres en una boleta, pues contar cuántos para cada uno de los 50, cuántos votos para cada uno de los 50 se vuelve una cuestión importante y muy tardada. Bueno, entonces tomaron varias decisiones para facilitar y agilizar esto, que me parece equivocado. Primero, utilizar una sola urna. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues estamos acostumbrados a que si votamos por diputados, senadores y presidente de la República, hay 3 urnas, y en cada una de las 3 urnas metemos el voto correspondiente. Y si además hay gobernador, presidente municipal y diputado local, pues hay otras 3 urnas. Entonces hay 6 urnas máximo en una elección normal. Aquí se ponen todos los votos en una sola urna. ¿Cuál es el problema de eso? Primero, si la gente participara, no iban a caber los votos en la urna. Simple y sencillo. Entonces, ¿qué dijeron? Bueno, no se preocupen, llevamos otra urna desarmada, la armamos ahí y seguimos votando ahí, la otra se sella y todo eso. Vale, perfecto. No me gusta. La ley está hecha para que se vote de otra manera, cambiaron ahí y hay otras violaciones ahí al respecto. Tercero, toda la confianza de la construcción de la democracia electoral desde antes de 96 radicaba en que los ciudadanos eran los que contaban los votos. O sea, ¿por qué? Porque lo que antes teníamos con la Comisión Federal Electoral era, bueno, pues que finalmente gentes enviadas por gobernación contaban los votos. ¿Cuál es el secreto del IFE y del INE? Pues son tus vecinos los que van a contar los votos, los que son nombrados funcionarios de casilla que van a contar los votos. Eso era una de las bases sólidas de la confianza en la elección. Quitarle a los funcionarios de casilla el cómputo de los votos, por muy complejo que sea, es trasladar el cómputo a otro órgano, el que sea, legítimo o no legítimo, el que sea, pero es trasladarlo a otro lugar. Sí, y eso, bueno, pues desde mi punto de vista es justamente perder uno de los elementos fundamentales de la confianza que construimos en los procesos electorales. Pero no nada más eso. Como no da tiempo, y ese fue el argumento que se esgrimió hace algunas semanas en la mesa del Consejo General, como no da tiempo de hacer el cómputo de los votos y como no da tiempo de armar el paquete y regresarlo al Consejo Distrital en donde se van a realizar, pues entonces las boletas sobrantes, que siempre por ley se tienen que anular cada una, pues ya no se van a inutilizar como dice la ley, sino que las boletas pues van a seguir estando claras. Entonces imagínense, el funcionario de casilla abre la urna, acomoda los votos dependiendo del tipo de elecciones y hay boletas ahí que no habían sido inutilizadas. ¿Sí? Bueno, pues otra vez romper las bases de la confianza en la credibilidad de una elección. Bueno, luego se traslada todo el paquete al Consejo Distrital y el Consejo Distrital, ese sí manejado por el INE, hace el cómputo. Sí, y lo tienen que hacer de una manera pues muy compleja porque, insisto, si tenemos 100 boletas y los números están ahí, las boletas no van a empatar con el número del candidato que puso cada ciudadano. Hay que contar varias veces todas las boletas y eso va a llevar mucho tiempo. Consecuencia, no vamos a tener PREP.
No vamos a tener la noche de la elección ni una tendencia mínima posible de cómo resultó la elección. No, simplemente no lo vamos a saber. Es más, no vamos a conocer las actas, porque no va a haber actas. ¿Sí? Las actas se van a elaborar hasta el final. Bueno, pues todo este procedimiento le da en la línea de flotación a todo lo que se construyó para construir la credibilidad en los procesos electorales. Sumémosle una más, que está bien por ser una elección del Poder Judicial y que no participan partidos políticos. No hay representantes de partidos. Exacto. No hay representantes de partidos que no pueden estar vigilándose unos a otros que las cosas estén funcionando bien. No puede haber funcionarios de representantes de partidos porque no hay miembros, se supone, miembros de partidos participando. ¿Sí? Bueno, está bien que no participen, pero entonces, ¿quién vigila? ¿Cómo se organiza la vigilancia? Sí, por eso si ustedes me preguntan qué es lo que habría que hacer, habría que participar como observador electoral. Sí, yo creo que es el mecanismo importante de participar como observadores electorales. Y no se les olvide una cosa: ser observador electoral no es ir el día de la elección y ver ahí cómo se instala, pues, qué puede ver uno ahí. No, hay que seguir las sesiones de consejo y observar lo que les estoy platicando, que son decisiones que están tomando en el Consejo General del INE. Otros derechos que ya estaban ganados, que no se están respetando en esta elección. Los mexicanos habíamos conquistado que si estábamos en el extranjero, podíamos votar desde allá. Bueno, pues el INE dijo que no. El INE y el tribunal, porque todas estas decisiones las ha avalado el tribunal. El INE dijo que no porque pues, no hay forma de organizar el voto de los mexicanos desde el extranjero para la elección del Poder Judicial. Otro derecho violado. Se había avanzado muchísimo en que las personas privadas de su libertad en prisión preventiva pudieran votar. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estoy en prisión preventiva, soy mexicano, tengo mi credencial para votar con fotografía, pero no he sido sentenciado. Cuando me sentencien de que violé la ley, entonces sí pierdo mis derechos políticos. Pero mientras no me sentencien, tengo derecho a votar. Y se había avanzado en las elecciones pasadas a que los presos en prisión preventiva pudieran votar y el INE organizaba un mecanismo para que, pues ahora no. Esta vez no. Fíjense qué curioso. Justamente los más interesados en saber quién va a ser el juez que lo va a juzgar, no va a poder votar teniendo derecho. Otra vez, el INE dijo, pues no hay forma, no tenemos dinero para organizar una votación de este tipo. Bueno, entonces, no es nada más quién va a contar los votos. Claro. Es toda la cadena de elementos que se han violentado en la organización de la elección del Poder Judicial. Y en eso han sido partícipes el Consejo General del INE, la Junta General Ejecutiva y el Tribunal Electoral, que han tomado estas decisiones. Las justificaciones pueden ser la falta de presupuesto, será el sereno. ¿Sí? Pero lo que estamos haciendo es elegir a uno de los tres poderes de la Unión en condiciones que rompen de base todas las características que se habían construido para tener una elección justa y libre. Y eso es lo que preocupa de una manera muy importante. ¿Sí? Eso, pero además de todo, ahora sí, yo, como no hay nadie que vigile, como no vamos a tener un acta subida en internet y como vamos a tener boletas no inutilizables, pues sí, yo no dudo y el sospechosismo que nos caracteriza, pues sí, si resultó que alguna de las ministras que está aspirando a ser miembro de la Corte no llega, pues no me sorprendería que de repente llegara. Sí, sí, porque ahora ese tipo de procesos ya no los va a manejar el Servicio Profesional Electoral. Ese es el problema. Se va a entregar a los consejeros. Y ese es el gran dilema. Entonces, ahora sí, esta elección no es comparable con la del año pasado.
Esta es una elección completamente distinta, con reglas distintas, con recursos distintos, que tiene una dinámica y una serie de violaciones muy evidentes para todos. Hay cosas que de repente cuesta trabajo darse cuenta. Por eso el observador tiene que observar todo el proceso. Por ejemplo, en la Ciudad de México, hay jueces que solamente se eligen para la Ciudad de México, que tienen competencia en varios estados de la República. Ay, caray. Por razones, pues, el Poder Judicial está organizado de una manera muy diferente, pero nada más van a poder votar por ellos los de un distrito en la Ciudad de México. ¿Sí? Bueno, pues hay que leer los acuerdos del INE y hay que observar cada uno de estos procesos para darnos cuenta de lo que se está realizando en esta elección y de los problemas que se están enfrentando en esta elección. Entonces, no se sorprendan que, por ejemplo, el INE no haya comprometido una fecha para entregar los resultados de la elección del Poder Judicial. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque no pueden. No pueden saber cuánto tiempo les va a llevar contar las boletas. ¿Sí? Así que los jueces que se eligieron en el estado de Chihuahua, donde hay muchas elecciones, por cierto, no dudemos que nos vamos a enterar una semana después. ¿Sí? No me extrañaría en lo más mínimo. ¿Sí? Entonces, ese es el trabajo que tendríamos que hacer valer los que observemos la elección en su conjunto y que podemos hacer valer por qué tiene que organizarse la elección de una manera diferente. Ahí sí, estoy totalmente de acuerdo. Hay cualquier cantidad de problemas factibles que pueden aparecer. ¿Okay? Gracias, Arturo. Y mira, te comentamos rápido. Justo nosotros vamos a lanzar una campaña a partir de estos días sobre que invitamos a la población a ser observadores de esta elección. Es muy importante, de hecho ya lo habíamos decidido. Y bueno, seguimos con Porfirio. Muchas gracias. Quisiera nada más decir, y hay que registrarse. No puede ser. Sí, hay un límite hasta el 23 de mayo. Entonces hay que registrarse. Una pregunta, ¿puede uno ser observador en otro lugar que su sección? Yo entiendo que sí. Okay. Sí, porque también eso es importante. La ley establece que uno puede ser observador electoral, pero uno no está restringido a observar determinadas cosas. Uno puede ser, por eso hay organizaciones de observadores que son capacitados para poder repartirse en toda la República y en todos lados, en cualquier lugar, para observar diferentes lugares. Si no, no podrías ver diferentes casillas como observador electoral. Y te puedes meter, a ver, por ejemplo, ¿qué decisiones están tomando los consejos distritales? Porque los consejos distritales son los que van a recibir los paquetes. Sí. ¿Hay algún observador que se haya metido a ver cómo están tomándose decisiones en los consejos distritales? ¿Sí? Están sesionando cada periodo, están en proceso electoral. ¿Sí? Si no estamos observando eso, no estamos observando la elección, nada más estamos observando el Consejo General. El problema es cómo se bajan las instrucciones a donde sí se van a contar los votos. Por eso sí se puede que tú seas observador en diferentes lugares y ya tendríamos que estar observando en dónde están y qué decisiones se están tomando en cada una de las instancias del INE, para la organización de esta elección. Muchas gracias por la información. Tengo una pregunta. ¿De qué forma se puede blindar al INE para que no pueda ser, ¿cómo se podría decir?, secuestrado o manipulado o transformado en otra cosa? Porque eso es lo que está pasando. A ver, yo creo que a la pregunta, Porfirio, hay que enmarcarla en un contexto más complejo. El plan A de Andrés Manuel y el plan B de Andrés Manuel están vigentes. O sea, las iniciativas, es más, Andrés Manuel volvió a mandar en febrero del año pasado la iniciativa de ley para que con mayoría calificada se apruebe y se haga la reforma electoral. Eso nos trae como consecuencia un cambio completo en la organización electoral.
Simple y sencillamente, de acuerdo con la iniciativa que se puso, pues desaparece el servicio profesional electoral, nada más. Además de que desaparecen los soples, los consejeros electorales tendrían que ser electos, igual que estamos eligiendo ahora a los magistrados del Tribunal Electoral. Entonces, si tú me dices cómo evitar que el INE sea secuestrado, pues por lo pronto hay que frenar esa reforma. Ahora, no tenemos los votos para frenarla, ¿sí? O sea, Morena y sus aliados tienen los votos suficientes para cambiar la Constitución y muchísimo más tienen para cambiar la ley. Yo creo que estamos ante la necesidad, o sea, yo me estoy parando en 1988. Cuando ante lo que ocurrió iniciamos, bueno, ya lo traíamos, pero iniciamos una serie de actividades que elección tras elección íbamos presionando para conseguir garantías en los procedimientos, en la organización, en la selección de las personas, etcétera. Bueno, ahora resulta que Morena sí cambió la ley hace poco y le dijo, presidenta del Consejo General del INE, a partir de ahora ya puedes tú nombrar directamente, sin que el Consejo General se meta, a los funcionarios del INE. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues depende quién sea el presidente del Consejo General del INE, pues cómo va a funcionar la institución. Entonces, yo creo que evitar que sea secuestrado el Instituto Nacional Electoral o el Instituto o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es volver a iniciar una lucha para recuperar las garantías que estamos perdiendo en los últimos 2-3 años y que están siendo avasalladas. A ver, por ejemplo, protestamos 1000 veces, semana tras semana, en Atypical, en varios programas, porque no se nombraban a los 2 magistrados del tribunal que faltaron. Lo hicimos y lo dijimos 1000 veces. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos? 5 magistrados, de los cuales 3 cercanos a Morena toman las decisiones. Pues, la pregunta no es cómo evitar que sean secuestrados. Yo creo que en buena parte ya fueron secuestrados. Así es. Así es. Sí, y después de lo que mencionas, pues ahora sí que los magistrados del Tribunal Electoral son patriotas o traidores. Pues mira, yo creo que hay una decisión que se tomó en los meses pasados, que sí los responsables tienen nombre. Sí, y que es toda la discusión sobre la composición de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. La concepción de la sobrerepresentación y la interpretación que hizo primero el INE y luego el tribunal violentan de entrada todo el sentido que desde 1977 Jesús Reyes Heroles en la famosa LOPE, la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, se estableció para la misma elección del 1979. Fíjate hasta dónde. Desde entonces el sentido de la representación proporcional era evitar que una mayoría controlara todo el poder del Congreso. Sí. Y quienes decidieron que valía la sobrerepresentación en un 8%, a pesar de que no se habían dado los mismos principios con los cuales fue redactada la Constitución, pues fueron algunos consejeros electorales y algunos magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sí? Y después ministros de la Corte. Entonces, sí hay nombres. Sí hay nombres. Sí hay nombres, y no son todos. No, hubo quienes dieron otra batalla, tanto de los que están dentro como de los que quedábamos fuera. Las batallas se dieron, pero se perdieron. Sí. Sí, yo el 4 de septiembre tuve la oportunidad de colarme a la sala de armas y voté. Y mi pensamiento dentro era: estoy rodeado de traiciones a la patria, de traidores a la patria. Pues sí, el punto es que en este momento en el que estamos, ante una elección que no tendría
ni siquiera por qué ocurrir, con un INE, con que toma estas decisiones y con un tribunal que avala algunas decisiones, pues llevamos ya bastantes escalones bajados en lo que es la calidad de nuestra democracia. Así es. Sí. Así es. Por eso, a ver, si me permiten una conclusión, regresando a las preguntas anteriores, ¿sí? Estas son las batallas que hay que dar. Sí, estos son los problemas que tenemos enfrente. No si la manta de una casilla corresponde o no con los números de un acta. Esa, perdónenme, aunque estemos a un año, ya es historia. Con eso ya no se puede hacer nada. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer ahorita para adelante es ver cómo frenar la serie de atropellos que están ocurriendo semana tras semana en el 25. Esas son las batallas que yo creo que tenemos que enfrentar ahorita. ¿Sí? Por ejemplo, exigir los resultados electorales del Poder Judicial en todos lados, desde la noche de la jornada electoral hasta que se nos den con claridad, con transparencia, que tener observadores electorales en los consejos distritales en donde se estarán contando los votos, tener... Eso es la batalla que nos puede dar más claridad para saber cuáles son las luchas para dar adelante. Y además, sí, con otro debate que está abierto, pues mucha gente o no quiere, o no sabe, o no puede ir a votar. Sí. O sea, la participación en esta elección, pues la misma presidenta del INE lo dijo, se espera entre 12 y 15%. Vaya calidad de nuestra democracia, si para elegir un poder de la Unión nos conformamos con que vote el 15% del padrón. Bueno, pues estamos mal. Perdón, Arturo, esta entrevista iba a ser de 1 hora. ¿Nos podemos extender unos minutos más? Por mí no hay problema. Porque faltan algunas preguntas de la compañera. Vamos a tratar de hacerlas. Aunque ya parte se contestó. Sí, yo creo que algunas se contestaron, pero no sé si Teres tienes alguna otra pregunta. Yo lo que quisiera recalcar es que, bueno, hablamos de la hora ciudadana. Ha habido siempre una barrera entre la gente, como decimos, de a pie, me incluyo en ello, que a veces ni siquiera hemos estado cercanos a toda esta información, pero que además cuando nos acercamos a ello, surgen una serie de tecnicismos, ¿sí? Igual nos ha dicho gente del Poder Judicial muchas veces, entiéndenos, estábamos metidos haciendo nuestra chamba y no hemos podido, ¿no?, conectar con el pueblo, conectar con la ciudadanía. Esto es una de las intenciones, Arturo, también de todo esto. Y bueno, qué padre, porque ahorita, como nos lo dijiste, parece ser que sí está más en términos de poderse entender, de que la misma ciudadanía lo tenga claro. Esperemos. Esperemos, porque sí, todavía hay ciertos tecnicismos. De todas maneras, yo veo que hay muchos aspectos a considerar, lo pondría como en una pirámide, ¿sí? Como una parte de conciencia a nivel ciudadano, donde ahí voy a regresar un poquito en la necia a esta parte de cómo se habla, de cómo Morena obtuvo la mayoría. A mí esto, cada vez que lo oigo, se me paran los pelos, porque veo cómo la gente lo repite y sigue creyendo en ello. Tú dices, hace 1 año, ya pasó, ya déjenlo en paz. Sigue siendo para mí la causa de todo esto. Si ahí hubiéramos tenido más herramientas para haber frenado todo esto a tiempo, y pues creo que otro gallo nos hubiera cantado, no estaríamos ni siquiera hablando de lo que hablamos hoy. Pero ¿qué sucede? Que también es preciso que la gente también considere, que se acerque, que sea más consciente de que también estamos ante un gobierno espurio. Y entonces que participen más, pero que no se duerman creyendo que es que Morena ganó la mayoría. Ya sé que eso es un punto ahorita de rispidez, que mejor no. A ver, déjame hacer un distingo en lo que dices. Déjame ponerlo de esta manera. Una cosa es, vamos a la elección de diputados. Una cosa es que Morena haya obtenido, desde mi punto de vista, dentro de la ley, 58% de la votación,
Y otra cosa es que con ese 58% de la votación se le haya otorgado el 75% de la Cámara. Eso sí es espurio. Ese sí es un Congreso mal habido. Es un Congreso que pasó de darle a un partido y sus aliados una representatividad que no tienen. Y eso entonces rompe el principio fundamental de ser una democracia representativa con las leyes existentes. Ahí estoy completamente de acuerdo. Segundo, el que el número de votos haya ganado Claudia Sheinbaum la presidencia de México no justifica que haya habido una elección de Estado que manipuló de muchas formas todo el proceso electoral y que facilitó su llegada. Sí, son cadena, exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que perdimos en este camino? Perdimos la claridad y la limpieza con la cual autoridades de todos tipos se preparaban para un proceso electoral que fuera limpio, claro, transparente y conforme a derecho. Sí. Cuando al principio platicábamos de que el presidente lanzó sus corcholatas 2 años antes y yo dije que a la oposición no le quedó más remedio que hacer lo mismo, aunque fuera un año antes, ponemos la democracia en estrategias políticas, no en votos. Y eso es lo que está pasando. Ese es el problema que tenemos ahorita. No en los detalles, sino simple y sencillamente la elección en su conjunto rompió con las bases tradicionales de la fortaleza de nuestra democracia y de nuestras instituciones. Ahí es en donde yo creo que no debiéramos permitir que esas cosas sucedan o vuelvan a suceder. Ahora, no hemos hablado en este tipo de deterioro democrático de otras cuestiones. Bueno, el hecho de que desaparezca el INAI, de que desaparezcan los organismos autónomos y demás, son parte del mismo deterioro. Sí. Ese es el problema. O sea, lo que perdimos no fue una elección, perdimos el avance democrático de México. Y entonces ahorita estamos enfrentando situaciones en las cuales, como ya no tenemos el marco democrático que teníamos antes, que básicamente son pesos y contrapesos al poder presidencial, como ya no los tenemos, bueno, pues están pasando cualquier cantidad de atropellos a la vida democrática de México. Y la elección del Poder Judicial es el último ejemplo que tenemos. Por eso digo yo que es ahí en donde tenemos los mejores ejemplos del deterioro democrático. No porque lo que haya pasado el año pasado no importe. Sí, desde luego que importa. Sí, y desde luego hay causas ahí. Qué bueno, qué bueno. El debate siempre es bueno. Pero ahorita lo que estamos viviendo es día tras día decisiones que se toman con bases totalmente autoritarias y que rompen todo eso. A ver, nada más pensemos. Tener el tamaño para creer que hay que poner en la Constitución la prohibición a los vapeadores es no entender lo que es un orden constitucional. Y eso pasa cuando no tenemos un orden democrático consolidado. En tu opinión, ¿estaríamos rumbo a la dictadura? Justo es eso. Bueno, yo creo que vamos a formas de ejercicio del poder muy autoritarias. A ver, ¿qué es lo que pasa cuando con palabras como autoritarismo, autarquía, totalitarismo, dictaduras y demás? Que si analizamos estos conceptos en diferentes tipos de regímenes que han ocurrido en el mundo, pues siempre nos encontramos muchas diferencias. Hay quien diría, o yo preguntaría, en la época dorada del PRI, los 40, 50, 60, ¿era un totalitarismo? Sí. No. Sí. Bueno, ¿me explico? Sí, claro. ¿Me explico? ¿Era una dictadura? ¿O de qué tipo de dictadura? ¿Me explico? Entonces, lo que tenemos que aprender a calificar es cómo la forma como se está ejerciendo el poder viola y hasta qué puntos, qué derechos humanos. Y la violación de esos derechos genera una serie de ejercicio vertical, si quieren, o autoritario del poder. Cuando el poder
poder no tiene contrapesos, no tiene límites, ¿sí? Pero a eso se le llamó en una época de la historia de la humanidad absolutismo. Ese concepto no cabe hoy, porque no son reyes. Entonces necesitamos construir los conceptos que califiquen bien a la forma como se está ejerciendo el poder para poder calificar y ver en dónde tenemos que dar las batallas. Y eso es lo que nos hace falta construir. Porque, por ejemplo, piensen ustedes, en la época del PRI, lo que decía el presidente se hacía, sin cuestión alguna, ¿ok? Bueno, pues en esta época, Claudia Sheinbaum, con todo el poder, dijo que se iba a hacer la ley contra el nepotismo, y el Congreso le dijo que no. Claro. ¿Sí? ¿Eso quiere decir que hay equilibrio de poderes? Pues tampoco. Entonces, ¿cómo calificar la forma como se está ejerciendo el poder para encontrar las batallas que debemos dar? Eso es lo que tenemos, la tarea que tenemos que construir. Sí, porque ahorita no vamos a parar la elección judicial. No vamos a, o sea, eso vamos a observarla y vamos a criticarla y vamos a aprender de cómo no hacer las cosas en un régimen que queremos que sea democrático. A ver, por último, se ha hablado mucho del papel del crimen organizado en las elecciones, desde el financiamiento ilegal hasta amenazas a candidatos. ¿Qué tan profunda cree que es la infiltración del narcotráfico en el proceso electoral y cómo se podría combatir? A ver, el crimen organizado yo no creo que tenga injerencia en la organización de las elecciones. Tiene injerencia en la definición de los candidatos. Tiene injerencia en impedir o no que determinadas gentes o determinados partidos lleguen al poder. Tiene injerencia o puede tener injerencia en financiar determinadas campañas y no financiar otras. Puede tener injerencia en eliminar del camino obstáculos, ¿sí? Pero que ellos redacten las actas y cómo se va a organizar la elección y dónde se van a poner las casillas, no creo que eso ocurra. ¿Y ahora? Pero sí pueden construir escenarios de violencia en determinados lugares para que en ciertos lugares no haya elecciones. Sí, o no vaya la gente, tienes toda la razón, o no vaya la gente, pues sí. Ahora, el presidente de Estados Unidos argumenta día tras día que el 30 y tantos % del territorio nacional está dominado por el narco. Yo no sé cómo lo midió, ni cómo se puede medir, pero el hecho es que sí hay zonas del país en donde no se pueden tomar decisiones por parte de las autoridades formales. Y eso está claro. Sinaloa es más claro que eso. Y eso sí es pérdida de soberanía. Sí, eso sí es pérdida de soberanía. Y es ahí en donde sí hay un problema importante. Tampoco justifica que Trump haga lo que se le dé la gana con México. Estoy de acuerdo. Pero sí tenemos un problema. Ahora, lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum en términos de tanto captar más gente, pues sí es demostrar que lo que hizo Andrés Manuel no funcionó. Es así de simple. Es decirle al expresidente de México, tu política estuvo equivocada. Sí. Vamos a un ejemplo más sencillo para ver la problemática de la presidenta. Hoy se anuncia que los niños con cáncer, los papás de los niños con cáncer van a recibir un apoyo de 6,000 pesos adicional a que ya van a ver las medicinas a partir de dentro de determinado tiempo. Hay que ver que lleguen las medicinas, ¿sí? Pero nada más acordémonos que en el sexenio pasado los papás de los niños con cáncer eran atacados de golpistas de derecha, de reaccionarios. Hoy la presidenta cambia la jugada, dice que ya tiene las medicinas o que ya las va a tener y además va a apoyar a los papás de los niños con cáncer porque tienen que incurrir en otros gastos. Entonces, ¿uno era autoritario y esta ya no es tanto? Pues no, hay que analizar el conjunto de políticas para ver cómo se está ejerciendo el poder y de qué manera tenemos que dar los golpes en donde hay que darlos. Arturo Sánchez, muchas gracias por haber estado con nosotros. Fue una plática muy interesante. Sí, intensa, pero es parte de... La necesitamos. Pero bueno, vamos a despedirnos. Los invitamos a que nos escriban, se comuniquen y dejen todos los comentarios. Tenemos una página de YouTube que es @defiende_México y en Twitter estamos igual como
@defiende_México, y estamos en TikTok como @defiende_México, minúsculas y la otra con altas. Así que pues escríbanos. Muchas gracias a todos, gracias a nuestros compañeros y nos vemos pronto. Gracias. Adiós. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No te los pierdas. No, claro que no.